Hola, bienvenidos una vez más al canal. En este video quiero mostrarles cuál era el verdadero propósito del tabernáculo de Yahvé, ese tabernáculo de reunión que construyeron en el desierto y que servía para el ritual sacrificio. El tabernáculo muestra en símbolos la manipulación que se hace a la célula del ser humano. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el tabernáculo con la célula humana? Bueno, en este video lo vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es recordar precisamente qué era el tabernáculo. Es eso que ustedes están viendo en pantalla. Esta era como una tienda, ¿no? Como una tienda de acampar grandísima que construían ellos allí en el desierto para colocar los objetos sagrados dentro de esa tienda, pues los objetos que Yahvé les dio, ¿no? Como por ejemplo el arca de la alianza, también metían allí lo que era la menorá. Aquí estaba el sacerdote con el ganado para el sacrificio. Aquí está la fuente de agua. Y bueno, dentro estaba el lugar santo y el lugar santísimo que estaban divididos estos dos lugares por un velo. Vamos a definir para profundizar un poco sobre lo que era el tabernáculo, que era la tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, del falso Dios, no, Yahvé, Dios de los ejércitos. Servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a su Dios. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto luego de que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Dios les dio instrucciones muy específicas a través de Moisés sobre su diseño y los materiales que debían usar. O sea que esto tiene unas dimensiones, unas características, un orden, unos materiales específicos para hacer todo el ritual. Es decir, la forma en que está organizado y construido tiene un porqué. No solamente para el ritual de Yahvé, sino también para lo que esto simbólicamente representa con respecto a la manipulación de las células humanas. Y ahora lo vamos a ver porque es muy interesante. Por eso muchos hablan del tabernáculo como el tabernáculo de Moisés, pues él recibió las instrucciones de parte de Dios y las comunicó al pueblo. Moisés se encargó de que todo se hiciera tal y como Dios lo había indicado. El tabernáculo se construyó con ofrenda voluntaria del pueblo tal como lo pidió Yahvé. Todos los que quisieron ofrendaron por voluntad propia y por amor a su Dios. Bueno, el tabernáculo está constituido por su entrada, por el altar de bronce para los sacrificios, donde ahí, bueno, se quemaban a los animales, la fuente donde se lavaba el sacerdote luego de hacer el sacrificio, la mesa de los panes, el candelabro, el altar de oro para el incienso, el velo, que era el que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba ahí el arca del testimonio, el arca de la alianza que estaba dentro del lugar santísimo. Veamos esta imagen donde aquí, bueno, se puede ver con mayor detalle las partes del tabernáculo. Aquí, bueno, por acá está la entrada, por donde estoy moviendo el cursor. Aquí está el sacerdote y este era el altar de la ofrenda quemada. Aquí era donde se derramaba la sangre y hay que tener en cuenta para qué servía cada elemento de estos, porque ahora cuando lo comparemos con el tema de la célula lo vamos a entender. Aquí se derramaba la sangre y se quemaban las vísceras, toda la putrefacción, ¿no?, de ese sacrificio. Luego el sacerdote, aquí era donde se lavaba en la fuente de cobre, aquí había agua, él se lavaba allí para luego poder entrar al lugar santo, que lo que tenía, ¿no?, más importante ahí era el candelabro o la menorá. La menorá esta de 7 brazos que, bueno, se usaba principalmente para quemar aceites. Y luego aquí está la cortina o el velo para entrar al lugar santísimo, y lo que el lugar santísimo contenía era el arca de la alianza, y en muchas ocasiones Yahvé estaba ahí dentro físicamente. Solamente el sacerdote, Aarón y Moisés eran los que podían tener contacto directo con Yahvé. En algunos casos a través del arca y en otros casos cara a cara, como muy bien la Biblia en el Antiguo Testamento lo describe. Entonces, estas son las partes y ahora les voy a mostrar esto. Esto que ustedes ven aquí es una célula humana en su medio acuoso, en medio del agua, y el conducto rojo que están viendo en la parte de abajo es la sangre. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Veamos lo siguiente. Aquí de entrada se ve la sangre, por aquí fluye la sangre. En medio de la sangre y la célula está el agua, aquí la vemos, el fondo azul, y luego está la célula
con sus dos partes principales, que es la mitocondria y el núcleo, o por lo menos eso es lo que científicamente se dice, la mitocondria y el núcleo. Entonces tenemos aquí cuatro elementos principales que componen la estructura celular y toda la estructura que rodea a la célula, la sangre y el agua. Vamos a volver a esta imagen. Vemos aquí la sangre, el altar de la ofrenda, donde se derramaba la sangre del sacrificio. Aquí vemos la sangre. Luego está el agua, donde se lavaba el sacerdote. El agua que está en medio de la sangre y del lugar santo, lo que aquí representaría la célula. El agua está entre la sangre y la célula. Y luego viene la célula con sus dos partes principales, donde está la menorá, que es el lugar santo, que representaría, ¿no?, en esto que estamos hablando, la mitocondria, que la mitocondria ni siquiera es un elemento natural como tal de la célula, es como un parásito que, bueno, según los científicos, en todo el tema de la evolución, entre comillas, se pegó a las células y se fue trasladando de generación en generación. Es como si fuese un gen invasor que colocaron en algún momento allí en las células humanas. Pero bueno, la menorá o el lugar santo representaría la mitocondria, y ahora vamos a ver por qué representaría la mitocondria. Y el lugar santísimo es el núcleo, la parte principal del tabernáculo y la parte principal de la célula. Aquí la vemos más al detalle. Por acá está la mitocondria, que como lo decía, ahorita les voy a explicar por qué se compara con la menorá, y aquí está lo importante, lo más sagrado, ¿no?, el lugar santísimo de la célula, que es el núcleo donde está toda la genética. Y como veíamos ahorita, alrededor de la célula, el medio acuoso en el que ella pues vive, y también la sangre. Así está conformada la célula en comparación al tabernáculo de reunión donde se hacían las ofrendas a Yahvé. De momento yo creo que se va entendiendo la comparación que estoy haciendo de los elementos del tabernáculo y los elementos de la célula. Había sacrificio de sangre, la limpieza con el agua, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Y en qué consiste la manipulación? Eso, bueno, ahora lo vamos a ver, porque eso representa el sacrificio. Así como el tabernáculo representaba el sacrificio a Yahvé por parte de su pueblo, esto también está representando el sacrificio de la célula humana para que el ser humano se desconecte de su verdadera fuente y termine también adorando al falso Dios, como lo hacían los hebreos. Entonces es una manipulación interna. Aquí tenemos, bueno, una vista desde arriba del tabernáculo, nuevamente aquí donde se hacía la quema, el derramamiento de sangre, se lavaban las manos. Aquí está el agua entre la sangre y la célula. El lugar santo, aquí se ve la mesa de los panes, pero aquí está la menorá y el velo. Miren, aquí el velo se ve claramente, y ahora voy a explicar qué representa ese velo. Y dentro está el lugar más importante donde se guardaba el arca de la alianza, ¿no?, el lugar santísimo. Aquí se ve con mayor claridad desde arriba. Aquí vemos ya más enfocado en lo que es en el interior de ese tabernáculo. Vemos aquí la menorá, esto es el lugar santo, y vemos la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Aquí estaban los sacerdotes, que eran los únicos que podían hacer pues todo el tema del ritual. Esto que vemos acá es la menorá, que como ya lo he mencionado, aquí está la menorá, se ubica en el lugar santo. ¿Y cuál es el propósito o la función de la menorá? Tiene 7 brazos, es el candelabro, y la menorá se utiliza para quemar aceites. ¿Y por qué se compara con la mitocondria? Bueno, por lo siguiente: las mitocondrias juegan un papel crucial en la quema de aceites y grasas. Este proceso implica la oxidación de los ácidos grasos, donde las mitocondrias producen energía necesaria para descomponer las grasas. Cuando se aportan ácidos grasos y el oxígeno están presentes, estos se descomponen en dióxido de carbono a través de la respiración celular. Además, la actividad mitocondrial puede ser influenciada por la dieta, como se observa en estudios que mostraron que el aceite de oliva virgen puede aumentar la actividad mitocondrial. Entonces, miren que una de las funciones de la mitocondria es la misma que la de la menorá: quemar aceites. Y la menorá, bueno, tiene estos 7 brazos, se ve como unas tuberías, unos conductos. Y bueno, tiene cierta similitud con la forma de la mitocondria, ¿no? Como si tuviese en su interior unos conductos o unos brazos donde se van quemando los aceites. Tiene una similitud más o menos con la forma de la menorá. Ahí usted puede comparar los conductos, los brazos con la menorá.
pero la función es la misma. Luego tenemos el Arca de la Alianza, que es la que está en la otra parte del tabernáculo, que es la parte más importante, ahí en el lugar santísimo. Y el Arca de la Alianza se constituye por dos lados, o bueno, más bien por dos querubines que se entrelazan, se miran entre sí, bueno, y toda la estructura del arca. El arca representaba la presencia cercana de Yahvé con su pueblo, y cuando ellos no tenían el arca, pues incluso perdían en batalla. Entonces vemos aquí que hay dos querubines. ¿Y qué es lo que está dentro del núcleo de la célula, en el lugar santísimo? Bueno, la genética, los genes. Vemos que los cromosomas también tienen así como dos partes, y la hélice genética tiene como dos lados principales, ¿no? Es como una similitud, más o menos podríamos verlo así, con respecto a los dos querubines, ¿no? Estos dos querubines en una representación, en un símil con las dos hélices del ADN, que es una de las cosas más importantes que se encuentra dentro del núcleo de la célula. Ahora, también hay una similitud, y es que así como en el lugar santísimo y el arca estaba la comunicación con el falso Dios, dentro del núcleo de la célula humana está la comunicación con la fuente verdadera, con el Dios verdadero, por colocarle ese nombre también. Pero esa comunicación no es a través de un ritual, no es a través de un artefacto de oro como lo hacían los hebreos, no es a través del rezo ni nada de esto. La comunicación con la fuente original es a través de la limpieza celular. Es decir, cuando la célula del ser humano está sana, está limpia, no está plagada de vicios, entonces el ser humano puede beber de la sabiduría condensada en el núcleo celular. De ahí podemos sustraer la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, todas las capacidades que el hombre tiene y de las que fuimos dotados desde el origen. Están condensadas en el núcleo, en el lugar santísimo. Para acceder a él, así como los sacerdotes en el símil tenían que purificarse para acceder al lugar santísimo, el ser humano debe purificarse para tener acceso al conocimiento que está dentro del núcleo de la célula, en esa conexión con la fuente verdadera. Pero ¿qué pasa? Que el tabernáculo, en esto que estamos hablando de la manipulación, tiene esto que vemos acá. Vamos a ver, aquí está la imagen, el velo. Entonces, ¿qué representa ese velo? El velo representa la desconexión del hombre con el núcleo, es decir, el no poder acceder a la información. ¿Y por qué? Porque la célula está velada, tiene un velo que impide que podamos ver, que podamos tener contacto con nuestra propia sabiduría. Entonces, ¿cómo está velada nuestra célula? Bueno, aquí vemos la célula, pero quiero mostrarles otra vez esta imagen exactamente. La célula habita, bueno, en condiciones naturales, en un medio oxigenado, bueno, con el tema del agua, como vemos acá, pero cuando nosotros nos contaminamos a través de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de los vicios que vamos adquiriendo en nuestra vida, nuestras células comienzan a contaminarse y comienzan a habitar en un medio ácido. Ya esto se convierte en un entorno ácido y la célula se comienza a velar, se comienza a taponar, se comienza a ensuciar, a ennegrecer. Y eso impide que nosotros podamos beber de esta sabiduría, alimentarnos de esa inteligencia condensada en el núcleo. Y eso es el símbolo del velo. Este que vemos acá, aquí se puede ver también. Y eso es lo que representa el sacrificio de Yahvé y el tabernáculo de reunión. Cómo estas entidades extraterrenas, con sus programas oscuros, dentro de estas entidades evidentemente está Yahvé, cómo representan en sus templos, o en este caso en el tabernáculo, con todo lo que es el sacrificio y el ritual, ellos buscan representar cómo internamente sucede la degradación de la condición humana y de las células humanas. El sacrificio de sangre es la contaminación de nuestra propia sangre con nuestros vicios, con los malos hábitos que vamos adquiriendo. El odio, las emociones destructivas, todo lo que enseñaron los falsos dioses, ¿no? Todos los comportamientos oscuros que enseñaron los falsos dioses representan el sacrificio de nuestra sangre. ¿Cómo contaminamos nuestra sangre con ese mal comportamiento? El agua en el que el sacerdote se debe lavar es un agua que se contamina, se convierte en un medio ácido para la célula. Por lo tanto, la célula, que es el lugar santo y el lugar santísimo, que es el núcleo, es nuestra estructura más básica de la vida, lo que es la célula, se termina contaminando. Entonces, la mitocondria, que hace las veces de la menorá, que fue un gen, es la genética de los Elohim que fueron implantando en las generaciones humanas. La mitocondria lo que hace con el tiempo
es ir drenando la energía celular. Aunque la ciencia dice que le da energía, no, todo lo contrario, le quita la energía que surge del núcleo y eso es lo que hace que la célula envejezca. Nosotros envejecemos por causa de la manipulación genética y en eso tiene que ver la mitocondria, la menorá. Y bueno, toda esta manipulación repercute en que el núcleo se vela, es decir, se coloca un velo energético, evidentemente, y nosotros no podemos acceder a la información celular. Entonces, eso que hacían ellos con el tabernáculo, están mostrando en el símbolo el sacrificio que hacen con el ser humano, con toda la manipulación que hicieron y todo lo que nos enseñaron. Y aquí les quiero mostrar el tema de, bueno, ahí vemos la célula con sus partes, ya esto lo hemos hablado a lo largo de este video, pero quiero mostrarles lo del velo. Bueno, la célula tiene 7 cuerpos celulares que básicamente son 7 dimensiones energéticas que tiene la célula en las cuales se guarda toda nuestra información. Se guardan nuestros fluidos, nuestra parte emocional, toda la experiencia que tenemos con el cuerpo físico, toda la experiencia que tenemos con la naturaleza, toda esa memoria que experimentamos con nuestro sentido, grabamos en nuestra mente, pero que se convierte en fluidos y viaja esa información a través de la sangre, llega a todas las células, se empaqueta, se guarda en la memoria celular que está organizada en 7 cuerpos, como si fuesen los 7 chakras de la célula, ¿no? Es el espíritu de la célula, por así decirlo. La célula condensa la información a nivel químico, con todo el tema de fluidos, pero también ese fluido lleva energía y también la célula se impregna de esa energía. Entonces, si toda esta información es penumbrosa, la información celular o el paquete celular comienza a ennegrecerse, comienza a oscurecerse. ¿Y qué pasa? Se convierte en un velo. La célula se llena de unas capas energéticas de baja vibración y eso hace que la información, por ejemplo, se empiece a velar. Como vemos ahí, se empieza a taponar en una primera capa o en un primer velo, en un segundo velo se oscurece más, en un tercer velo se sigue oscureciendo hasta que llega el cuarto velo que ya pues nubla toda la información celular que surge del núcleo. ¿Cómo se va velando la célula? Bueno, como lo decía ahorita, con nuestros vicios, nuestros malos hábitos, nuestras acciones distorsionadas, todo eso va guardando una memoria oscura en nuestras células, en nuestro cuerpo. De ahí el dicho de que el cuerpo te lo pide, ¿no? Cuando adquieres un vicio, literalmente es así. Las células te comienzan a pedir ese químico destructivo que tú le has estado dando porque se vuelven dependientes de ese fluido químico. Las malacostumbras, las contaminas y obviamente ahí es donde piden más de esos neurotransmisores. Estas 4 capas esconden la verdadera síntesis del pensamiento humano, el que hasta ahora en toda la humanidad no es claro porque actúa desde abajo de los primeros mantos. Por lo tanto, el pensamiento en estos mantos es perfectible de todos los errores y estos programan la actividad baja filosofal emocional del hombre. Entonces, estos mantos o capa pelo representan la memoria oscura que hemos grabado y esa memoria oscura tiene que ver evidentemente con lo que los Elohim nos enseñaron desde el pasado. Los falsos dioses trajeron un programa de manipulación para distorsionar la conexión del ser humano con la fuente original. Esa conexión se da a través de la limpieza, la purificación, la conexión natural del hombre con su verdadera esencia. Si tú le contaminas las células a una humanidad con el sacrificio de sangre, desconectas a esa humanidad de su naturaleza. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que ellos hacían con los templos, o en este caso con el tabernáculo, es representar eso exactamente, de robarle o quitarle a la humanidad su conexión con la luz. Desconectarnos del Dios verdadero para conectarnos con el falso Dios. En eso consiste su estrategia y bueno, de ahí que la estructura del tabernáculo pues tenga esta forma. Y esta es la realidad de este plan que evidentemente muchos desconocen, pero todo esto tiene un porqué. Por eso Yahvé era muy estricto con las medidas, con los materiales y bueno, con todo el ritual que debía hacerse, porque sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba entrenando a su pueblo para que luego ellos comenzaran a establecer a nivel mundial estrategias de manipulación hacia el ser humano. Ya el sacrificio de sangre pasó de hacerse en el tabernáculo a hacerlo dentro del hombre. Y luego se va a restaurar a nivel externo también en el tercer templo cuando lo tengan construido. Así que bueno, esto era lo que quería compartirles. Sé que muchos no conocían esto, pero bueno, hay muchas otras cosas también que hacía Yahvé que representan símbolos internos
de destrucción del ser humano y quizás en otros videos lo iremos tocando. Por esta ocasión no es más. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.